Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios, como en cada reunión, por la oportunidad que nos da de podernos reunir, algunos de manera presencial y otros a la distancia. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido disponer nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, para tener un tiempo de reflexionar su palabra, de escuchar su palabra y de poder, de manera compartida, poder elevar nuestras oraciones y nuestras peticiones al Señor. Si bien la palabra de Dios dice que Él lo conoce todo, conoce cada pensamiento de nosotros, incluso su palabra dice que conoce la palabra que va a salir de nuestra boca mucho antes de que esa palabra llegue a articularse. El Señor tiene control de todas las cosas y quizás no podemos entender de una manera plena la misericordia de Dios. En esa misericordia, la palabra de Dios dice que Él no desea que ninguno de nosotros se pierda. ¿Perdernos de qué? Perdernos de la vida eterna. El Señor quiere que le conozcamos, que hoy vivamos para conocerle, que podamos comprender que más allá de las cosas que vivimos en el día a día y que ciertamente van inundando cada una de nuestros sentidos, las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, las cosas que sentimos, las cosas que vivimos, un día terminarán en esta vida, un día ya no estarán más. Y la pregunta del hombre, sin conocer a Dios, desde que tenemos registro de los pensamientos de los hombres, es, ¿y luego qué sigue? ¿Qué sucederá? Dios quiere que podamos tener entendimiento y conocimiento de esas cosas, precisamente para que nosotros tengamos la plenitud del conocimiento de saber que un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, estaremos con Él en la vida eterna, en su morada eterna, en donde su palabra dice que Él mismo será nuestro pastor. Él mismo será el que nos cuide. Él mismo será el que nos alimente. Podría yo decir que Él mismo nos va a consolar, pero la Escritura dice que una vez que aquellos que se hayan esforzado y hayan alcanzado la vida eterna, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia, ya no habrá más lágrimas. Y podría yo pensar entonces que por lo tanto no habrá un consuelo ante las adversidades, ante las circunstancias que no nos son favorables, sino que la palabra de Dios dice que la misma presencia de Dios hará resplandecer todas las cosas que el Señor había preparado desde antes de la creación del hombre, y que en un momento determinado, por cuestiones que a veces ni siquiera podemos dimensionar o entender, aunque a veces las escuchamos, el hombre las perdió. El hombre las perdió a través de una decisión que lo apartó en ese momento del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Pero en su maravillosa misericordia, Dios estableció un plan para rescatarnos a todos y cada uno de nosotros. Pensar en estas cosas, la palabra nos exhorta. Pensar en esto es lo que nos da esperanza, es lo que nos da fe, es lo que nos debe de permitir sobrellevar cada día, día a día, un día a la vez, con una expectativa y una confianza de que Dios está en control.
Hay tanto entonces por agradecerle a Dios en su infinita misericordia. Le damos gracias por habernos dado a su Hijo en sacrificio, por amor a todos nosotros, para que ninguno se extravíe o se pierda en la esperanza bendita de la vida eterna. Le damos gracias porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, ciertamente no nos quedamos desprotegidos, no nos quedamos huérfanos, no nos quedamos desvalidos, porque el Señor envió también su promesa, la promesa del Espíritu Santo, el cual vive entre nosotros, vive en nosotros, y la presencia del Espíritu Santo tiene funciones muy específicas. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les haría saber todas las cosas que hablaran el Padre y el Hijo desde su reino. Todas las cosas. Nos daría entendimiento, nos daría comprensión, nos exhortaría, nos traería revelación, nos haría darnos cuenta cuando estamos tomando decisiones equivocadas o erradas que nos apartan de la voluntad de Dios. Por lo tanto, le damos gracias a Dios y le pedimos que su Espíritu Santo sea manifiesto también nuevamente esta mañana para que nos dé entendimiento y comprensión de su palabra, y que la palabra de Dios, que a cada uno de nosotros nos da un mensaje, y ese mensaje es distinto para cada uno de nosotros. Habrá quien necesite ser exhortado, habrá quien necesite ser animado, habrá quien necesite ser consolado, habrá quien está esperando una sanidad física, habrá quien está esperando una sanidad del alma, habrá quien está esperando que su corazón sea restablecido, renovado, reestructurado, fortalecido. Le damos gracias al Señor para que mientras consideramos su palabra, reflexionamos en su palabra, leemos su palabra, proclamamos su palabra, en su misericordia, el Señor les conceda sanidades, sanidades físicas, sanidades del alma. Damos gracias al Señor. Bien, pasamos a nuestra proclamación, como ya es habitual. Esta proclamación la compartimos con ustedes la semana pasada, les pusimos las citas bíblicas de donde fue extraída, y el día de hoy simplemente haremos la proclamación de manera personal. Los versículos de los cuales ha sido obtenida están señalados en la parte superior del documento que les he hecho llegar también, y que descansa en Romanos 7, Jeremías 29, Isaías 26, Filipenses 4:7 y Romanos 12:2. Recuerde que debemos proclamar la palabra de Dios. Recordar que la lucha que tenemos en el día a día, cualesquiera que pensamos o pensemos que esta es, nuestra lucha no es contra mi prójimo, mi lucha no es contra mi familia, mi lucha no es contra mis padres o contra mis hijos, mi lucha no es contra mi esposa o mi esposo, contra mis vecinos. No es una lucha de voluntades. La palabra de Dios dice que nuestra pelea diaria, nuestra lucha es contra un mundo espiritual que no podemos percibir sin los ojos espirituales. Contra ese mundo de maldad es nuestra lucha. Y el Señor nos muestra, nos enseña y nos instruye la manera en que nosotros podemos impactar en ese mundo espiritual. Y la manera de impactar en ese mundo espiritual es hablando su palabra, declarando su palabra, anunciando su palabra en voz alta. Luego entonces les animo para que ustedes
hagan la proclamación en voz alta, no leyendo y diciéndolo como si estuvieran frente a un auditorio y simplemente leyendo un escrito. No, que usted pueda capturar esa palabra, sentir esa palabra, emocionarse con esa palabra, reflexionar con esa palabra. Y el Espíritu de Dios lo llevará para lograr esa comunión que el Padre desea tener con nosotros. Proclamar la palabra, proclamar la palabra. Muy bien. Y dice así, ahí en su casa puede ponerse de pie o sentarse, tener el escrito, y declare la palabra que dice, hoy declaro que mi fe se fortalece al escuchar la palabra de Dios. Mi confianza está en el Señor y en Él encuentro fuerza y esperanza. En este día, afirmo que los planes de Dios para mí son de bien y no de mal. Mi esperanza está en el Señor, quien tiene un propósito para mi vida. Decido hoy confiar en el Señor. En todo momento, mi confianza no está en las circunstancias, sino está en el Dios eterno, que es mi fortaleza constante. Declaro que la paz de Dios, que va más allá de toda comprensión humana, guarda mi corazón, guarda mi mente en Cristo Jesús. Mi confianza está en la paz que solo Él puede darme. Me comprometo, oh Dios, a ser transformado por la renovación de mi mente. Dios está obrando en mí, guiándome hacia su buena, agradable y perfecta voluntad. Y decimos, amén. Amén. Recuerde que significa así sea esta palabra para la vida de todos y cada uno de ustedes. Bien, durante las últimas 2 reuniones hemos estado tratando de establecer qué es la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de nuestro Señor Jesucristo? Y habíamos señalado que el tener la mente de Cristo no se refiere a la capacidad de cada uno de nosotros de conocer todos los pensamientos específicos de nuestro Señor Jesucristo, ya que esto está más allá de la capacidad nuestra humanamente hablando. Tener la mente de Cristo se refiere a la capacidad de tener comprensión de las cosas espirituales, tener comprensión de los valores y principios que Dios estableció para nosotros, y que esos valores y principios y lineamientos están alineados con los principios de nuestro Señor Jesucristo. Tener la mente de Cristo significa precisamente adoptar esos valores, adoptar esas actitudes, adoptar los pensamientos de Él que están revelados en su sagrada palabra. Eso es tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo la vamos desarrollando en el día a día. Tenemos que esforzarnos para ser
transformados en el día a día. Pedirle sabiduría al Señor. Pero para tener esa sabiduría, el requisito primordial es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. No se trata simplemente de atesorar un versículo, repetirlo y simplemente, humanamente, tratar de poner ese versículo a mis necesidades, sino se trata de entender qué es lo que Dios está tratando de mostrarme. El Señor, en su historia con un pueblo llamado Israel, el Señor les dijo que no los iba a abandonar, que no los iba a dejar, que no les iba a faltar sustento, alimento, protección. Y cuando lo tomamos, simplemente, literalmente así, decimos amén y nos emocionamos. Pero si nosotros leyéramos y reflexionáramos más en ese versículo, encontraríamos que hay un requisito para que todos estos beneficios otorgados y señalados por Dios requieren de algo de nosotros. Y lo que requieren, Dios expresa en su palabra, es mantenernos en su palabra, seguir sus lineamientos, obedecer sus estatutos, obedecer las leyes que Él ha establecido, entender, comprender y llevar a cabo los mandamientos de Dios. Y entonces todas las promesas empezarán a hacerse realidad en cada uno de nosotros. Cuando hay la oportunidad de abordar un paciente que viene por primera vez, que quizás no ha escuchado la palabra de Dios, no conoce la palabra de Dios, quizás nunca ha leído la Biblia y trae un diagnóstico de una enfermedad que implica una sentencia de muerte, por supuesto que esa persona trae una expectativa, trae una esperanza, algo que le anime para vivir en el día a día. Pero si nosotros fuéramos más allá en la vida de esa persona, descubriríamos que más allá de la necesidad física que tiene esa persona en ese momento, hay una necesidad emocional, generada por múltiples situaciones. Quizás tuvo un divorcio en su vida y vive solo y vive amargado. Quizás tiene conflictos familiares con su familia, con sus hijos. Quizás tiene pensamientos de minusvalía, de que no valgo nada, yo no le importo nada a nadie, nadie tiene piedad de mí, nadie tiene misericordia de mí. Quizás hay situaciones en la vida de esta persona que le llevan a estar molesto o enojado con otras personas por alguna razón. El Señor está deseoso de venir a la vida de esa persona. Y no solo está deseoso de venir a la vida de esa persona y mostrarle su palabra y traerle esperanza, traerle palabra de fe, traerle sanidad. Pero el Señor está más interesado en sanar el alma de esa persona, porque en la medida que su alma sea sanada, esa persona será libre. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la enfermedad, esa persona será libre. Y ese es el reto para nosotros, tratar de entender este misterio de la misericordia de Dios. Y el Señor nos habla a través de su palabra que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdonará.
que si nosotros guardamos enojo o molestia con nuestro prójimo, Él no nos perdona. Él no puede llevar a cabo todo lo demás. De tal manera que Dios llega en un momento, toca a la puerta de nuestros corazones y ahí tenemos que tomar una decisión, abrir o no abrir. Y si abrimos, tengo que tomar otra decisión, porque si yo abro la puerta, entonces tengo que tratar de una manera cordial a quien ha estado tocando en la puerta de mi corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Y después de haberlo recibido, seguramente vendrá un entendimiento y una revelación de las cosas que no han estado funcionando bien en mi vida, que no están bien. Y el Señor, en la medida que yo lo desee, el Señor me va a enseñar, el Señor me va a encaminar. Y entonces habíamos señalado 4 puntos de lo que refleja la mente de Cristo. Habíamos señalado el primero, que era el amor y la compasión. Entender el amor como Dios quiere transmitirnos lo que es el amor. Humanamente, no es poco frecuente que no podamos entender lo que es el amor, porque entendemos que el amor es abrazar a alguien, quizás besar a alguien, quizás ser consolado por alguien, quizás en nuestra sociedad, cuando hablamos de amor, principalmente el hombre, varón o hembra, pensamos en sexo, en tener relaciones sexuales. Pero el verdadero amor va más allá simplemente de un hecho o de una situación específica en particular. Habla de la transformación de cada uno de nosotros. Habla de que Dios quiere modelarnos a cada uno de nosotros. Y en la medida que podemos ir a entenderlo, entonces podemos entender la expresión que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que nadie se pierda. Entonces podemos entender la expresión. El segundo punto señalado en este primer enunciado, amor y compasión, está señalado por las palabras de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, cuando dicen que cuando el Señor veía a alguien que estaba sufriendo, alguien que estaba angustiado, alguien que no tenía alimento, alguien que no tenía vestido, alguien que no tenía cobijo, alguien que estaba sufriendo de alguna manera, dice aquí que el Señor sentía compasión. Hemos hablado en otras reuniones que hay un término que se refiere como lo sentía en sus entrañas. Se movían las entrañas del Señor. Y eso es la compasión extrema. Cuando el Señor pone estos sentimientos en alguno de nosotros, lo que viene es tratar de ayudar a la persona que está en necesidad, cualesquiera que sea su situación. Y no solo tratar de ayudar, sino encaminarnos para reunir los medios para tratar de ayudar a esa persona, aunque vaya más allá de nuestros recursos o de nuestros límites o de nuestro entendimiento. Eso significa y tiene que ver con dar la mano al que sufre, darle la mano al caído, darle la mano al menesteroso, darle la mano al desprotegido, darle la mano al huérfano, darle la mano a la viuda, darle la mano al que el día de hoy no ha tenido alimento, es ir más allá. Y situaciones hay en las que nosotros podemos expresar: bueno, me gustaría ayudarte, pero no tengo, no me es posible. Eso, al decir que no tenemos y que no nos es posible, es porque una neblina viene
sobre nuestra mente y viene un endurecimiento en nuestro corazón, porque si hiciéramos un análisis minucioso y detallado, veríamos que de alguna u otra manera todos estaríamos en capacidad de poder ayudar cuando nosotros decimos que no. Siempre es posible ir más allá. Esa práctica significa ir en el camino para ir desarrollando la mente de Cristo. El segundo punto habla de humildad y de servicio. Seguir el ejemplo de la humildad y del servicio que vino a mostrarnos nuestro Señor Jesucristo. Y dejó evidencia en la palabra de Dios. Acompáñenme a Juan 13:3, en donde el apóstol Juan está diciendo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a regresar con Dios, estaba cenando con sus discípulos. Dice que se levantó de la mesa, pidió una toalla, pidió un recipiente, en la escritura dice un lebrillo, pidió un recipiente, se ciñó la toalla y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos, a cada uno de ellos. Cuando vino a uno de ellos, y específicamente cuando vino a Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Soy yo el que te tengo que lavar los pies? Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Estuve reflexionando en esta palabra. Para nosotros, en el día a día, es como si el Señor nos dijese, ante las distintas situaciones, sobre todo en las situaciones difíciles o de dificultad, tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás luego. Tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás luego. Hay cosas que no podemos comprender o entender, y en este momento me viene a la memoria el caso de un maestro, su nombre no lo voy a señalar, pero en su momento él vino a consulta porque lo habían operado de un cáncer, específicamente en algún lugar de su cuerpo, y estaba muy angustiado. Y en medio de esa angustia, en medio de esa incertidumbre, el Señor llegó para empezar a mostrarle su palabra. Este hombre acudía a un lugar religioso. Lo primero que vino a mostrarle el Señor es que no se trata de ninguna religión. Esa es una cadena que el enemigo de Dios, llamado diablo o Satanás, quiere ponernos a cada uno de nosotros para no poder ver la realidad espiritual, para no poder entender las cosas espirituales. Y lo primero que el Señor vino fue empezar a trabajar para quitarle esa cadena. Los días siguieron, las semanas siguieron, y de hecho hubo oportunidad de que Él nos acompañara en algún momento determinado en la ciudad de Saltillo, en donde teníamos una reunión una vez a la semana, y cuya función era hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo, hablar de la palabra de Dios y orar unos por otros. En el proceso, un día, hablando precisamente de que si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar, este hombre, tras leer una escritura, empezó a llorar. Y de repente, sin que nadie orara, sin que nadie dijera nada, sino simplemente el poder de la palabra de Dios. Dios dice que su palabra penetra en nuestro ser y va separando las cosas buenas de las cosas malas y nos va mostrando para que nosotros podamos tener la capacidad de desechar las cosas negativas, las cosas malas que hay en nuestra vida.
y poder poner nuestros ojos en aquellas cosas que nos animan, que nos edifican, que son para bien nuestro. Y en algún momento este hombre nos sorprendió prácticamente a todos los que estábamos ahí, porque dijo, ya entendí. Y cuando él dijo, ya entendí, algunas lágrimas empezaron a escurrir por sus ojos. Y dijo, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Me recuerda mucho esta escena cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Cuando él dijo, ya entendí, abrió su corazón con nosotros y resulta ser que este hombre tenía una enemistad de más de 20 años con uno de sus hermanos. No se podían ver, estaban peleados, entre comillas, a muerte. No se podían ver, no se hablaban, no se escribían, no tenían noticias uno de otro. Y de repente él dijo, ya entendí, y ya sé lo que tengo que hacer. Pasaron las semanas, de repente él se alejó de la reunión y después de 4 o 6 semanas él regresó y entonces en algún momento retomó el punto y nos dijo, la ocasión anterior, cuando estaba yo escuchando la palabra de Dios, vino un entendimiento a mi vida. Y el entendimiento a mi vida era que yo tenía que ir a buscar a mi hermano para reconciliarme con él, para pedirle perdón. Eso es lo que tenía que hacer. Y yo dije, voy a ir. Y si no me quiere recibir, no me importa, pero yo voy a ir. Y cuando lo encuentre, le voy a pedir perdón. No me importa lo que suceda. Y lo que sucedió le sorprendió, porque parece ser que cuando se vieron, lo primero que ocurrió fue que se abrazaron y lloraron. Este hombre necesitaba sanar su corazón. Este hombre necesitaba perdonar. ¿Acaso el día de hoy alguno de ustedes necesita reconciliarse? ¿Necesita pedir perdón? Es necesario si quieren ver la manifestación de Dios en su vida. El tiempo pasó, después vino esta situación que nos ha alejado prácticamente a todos del COVID y nos alejó y nos hemos dejado de ver. Realmente no he tenido la oportunidad de saber cómo está. Espero que Dios me dé la oportunidad de poderle saludar y saber que sigue en los caminos del Señor y que se ha esmerado y que continúa, porque finalmente de eso se trata. Nuestro Señor le está diciendo a Pedro aquí, tú ahora no lo entiendes, pero un día lo entenderás. Y después de haber lavado los pies de cada uno de los discípulos, les dijo, ¿saben lo que he hecho? ¿Saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro, y en verdad que lo soy. Y me dicen Señor, y lo soy. Y está bien. Pero lo que yo he venido a hacer es a mostrarles que yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Yo vine a servir. Y el que quiera ser mi discípulo tendrá que aprender a servir. El que quiera seguir a Cristo tendrá que aprender a servir. El Señor mismo nos enseñará. Este es el segundo punto para ir en el entendimiento y el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, la mente de Cristo, humildad y servicio. Tercer punto, obedecer la voluntad de Dios. Situación que no es nada fácil. Estar dispuestos a buscar y tratar de entender cuál es la voluntad de Dios. Y no tenemos que ir muy lejos. La voluntad de Dios está expresado en su propia palabra. Y lo que tenemos que hacer es ir a buscar en la palabra de Él, día tras día,
y poco a poco Él nos va a dar entendimiento. Estar dispuestos a entender y obedecer la voluntad de Dios, no importa cuán difíciles sean las circunstancias. El Señor da un ejemplo de ello cuando está en el jardín del Getsemaní y está orando y está angustiado porque sabe que el día en el que va a ser crucificado, que va a ser violentado, que va a ser exhibido, se acerca. El día que va a dejar este cuerpo humano se acerca y está angustiado. Y el Señor en un momento determinado expresa y le dice al Padre: mas no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. En la situación más difícil de la vida, el Señor quiere llevarnos ahí cuando las cosas no van bien, cuando estamos totalmente desesperados, angustiados, que no hallamos la salida, que no hallamos el recurso, que no hallamos la manera en que alguien venga en nuestro propio auxilio. El Señor nos pone esto como un destello para levantar nuestros ojos, para levantar nuestras manos al cielo y decir: pero Señor, no se haga conforme a mi deseo, no se haga conforme a mi anhelo, sino que se haga conforme a tu voluntad. Y en ese punto mucha gente puede ser engañada por los deseos de nuestros propios corazones, que solamente quieren el deleite, quieren el agrado, quieren la satisfacción de este cuerpo. Y en base a eso tomamos decisiones y pensamos que es el favor y la voluntad de Dios. Déjeme decirle que es muy probable que eso esté muy distante de la realidad y de la voluntad de Dios. En Lucas 22:43, cuando nuestro Señor dice: mas no se haga mi voluntad sino la tuya, Lucas 22:43, y lo señalé porque dice que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya, dice que se le apareció un ángel del cielo. Un ángel del cielo apareció en ese momento para fortalecerle. Cuando de alguna manera, en medio de una situación difícil, nosotros podamos tener la capacidad y la firme convicción de que así es, para decir: mas Señor, hágase tu voluntad. La promesa del Señor es exactamente igual. El Señor enviará a su mensajero, enviará a sus mensajeros. El Espíritu Santo mismo nos fortalecerá para levantarnos y continuar adelante. ¿No le parece esto a usted verdaderamente la manifestación de la misericordia de Dios? Y cuando vino el ángel para fortalecerlo, él se levantó y fue a cumplir lo que tenía que hacer, conforme a lo que se había establecido mucho tiempo atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, envíame a mí. Envíame a mí por todos aquellos que están perdidos. Envía a mí por todos aquellos que están condenados a la muerte eterna. Envíame a mí por todos los que están necesitados, angustiados, desesperados. Envíame a mí, porque yo iré. ¿Sabe cuál fue el cumplimiento de la promesa? Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, nacido de una mujer, para estar con nosotros y mostrarnos el principio del camino. Y el Señor sigue ahí, conforme a su misericordia, mostrándonos el camino. Cuarto punto que yo señalé aquí: para ir en el camino de la mente de Cristo, buscar la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Todos nosotros humanamente
queremos el reconocimiento. Todos nosotros humanamente queremos premios. Todos nosotros humanamente queremos que los demás reconozcan nuestras capacidades, nuestras aptitudes en distintos escenarios de la vida humana. Queremos recibir una medalla para saber que nos hemos esforzado y que hemos cumplido. Pero al hacerlo, hay una neblina que no nos permite ver que la palabra de Dios dice, cuando Dios habla, que toda la gloria es para Él, todo el reconocimiento es para Él, no para nosotros. Primera de Corintios 10:31 dice, pues si comen o beben o hacen cosas, háganlo todo para la gloria de Dios. Dice aquí que lo hagamos para la vanagloria del hombre, con la esperanza de recibir un premio que me lleve a la satisfacción de saber que soy reconocido. El reconocimiento que Dios quiere que podamos comprender es el reconocimiento de Él por sobre todos los reconocimientos del mundo. Y en esto probablemente haya quien pueda tener puntos de vista. Habrá quien diga, bueno, pero es que es importante. Nuestro Señor Jesucristo nos alertó para no abrir la puerta a la soberbia, a la vanidad, al egoísmo. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien de nosotros es puesto sobre los demás? Nos empezamos a llenar de este tipo de pensamientos y de sentimientos. Es que yo soy el mejor. Es que no hay nadie como yo. Es que yo soy el único. Es que yo soy indispensable. Nadie puede hacer esto. Y no nos damos cuenta que al hacerlo, esto nos envuelve y no nos deja ver la luz verdadera, no nos deja entender la única verdad. Y la única verdad es que Dios nos hizo y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo y por lo tanto todo reconocimiento, toda honra, todo poder y toda gloria sean al Padre y al Hijo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz, la luz de Jesús. Así alumbre, en la medida que ustedes tengan la mente de Cristo, en la medida que vayamos aprendiendo, dice aquí, así alumbre vuestra luz propia delante de los hombres, para que sean vistas las buenas obras, y cuando esas obras sean vistas, glorifiquen a vuestro Padre. ¿A quién van a glorificar? A vuestro Padre que está en el cielo, no a las personas. La luz es un reflejo de la luz de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. La luz de nuestro Señor Jesucristo es un reflejo de su luz en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todo lo que desempeñamos. Y cuando lo entendemos, debemos voltear al cielo y decirle, gracias Dios, gracias Dios, gracias, sin esperar recibir nada a cambio. Esa es la mente del reino de Dios. Esa es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno de ustedes habla, hable, pero hable conforme a la palabra de Dios. Hablen conforme a la palabra de Dios. Y si alguno de ustedes ministra, déjenme decirles que el término ministro socialmente pensamos en alguien que está puesto en autoridad y tiene cierta relevancia. Y decimos el ministro de este país, el ministro de aquel otro país, y pensamos en alguien que se presenta incluso con pompa humana y con reconocimiento y con gran algarabía. El significado real de la palabra ministro quiere decir siervo. Ministro es siervo. Ministrar quiere decir servir. Y aquí es de lo que está hablando Pedro. Si alguno de ustedes habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno de ustedes sirve, si alguno de ustedes ministra, ministre conforme al poder que Dios da.
¿Cómo lo vamos a hacer? Conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Él y no nosotros. Porque a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones y talentos. Nos ha dado capacidades y habilidades para ayudar a los demás, no para servirnos de los demás, para ayudar a los demás. Por lo tanto, lo que hagamos debe reflejar la palabra de Dios. Usando nuestras palabras, dependiendo del escenario en el que Dios nos ponga, nuestras actitudes, nuestras acciones para edificar, para consolar en lugar de destruir, en lugar de llevar desánimo, en lugar de llevar falta de esperanza. Lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios y debe ser reflejado el carácter de Dios en cada una de esas situaciones. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, sino a Dios sea la gloria. No a nosotros, sino a Dios sea la gloria por su misericordia y por su verdad. Y es un recordatorio, como lo he señalado, de que absolutamente nada nos pertenece. Nada, absolutamente nada. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagamos, es una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, por eso se llama carta primera de Corintios. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o sean acciones, háganlo todo en el nombre de Dios. Háganlo todo en el nombre del Padre y del Hijo, dando gracias a Dios en todo momento por el Hijo. Por lo demás los exhorta Pablo, y es la exhortación para nosotros el día de hoy. Por lo demás, hermanos, hagamos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea de buen nombre. Si hay alguna virtud en todo ello, esto hacer. Y si hay alguna alabanza en ello, glorificando a Dios, en eso piensen. Tener la mente de Cristo no depende absolutamente de nosotros. Es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que dar el primer paso reconociendo al Hijo de Dios, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Oremos pues, porque todos puedan venir a la luz del entendimiento de la palabra de Dios. Oremos que en la medida que todos puedan venir al entendimiento y a la palabra de Dios en el camino, el Señor los vaya sanando de todas sus dolencias, de todas sus necesidades, que los vaya sanando en sus mentes, en sus corazones y en sus cuerpos. Oramos para que el Señor, en la medida que lo hace, supla conforme a su palabra todas nuestras necesidades, conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra. Conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra. Conforme a los principios y valores que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos. Oremos para que el Señor se ha manifestado a través de nuestras vidas, se ha manifestado a través de la forma en que hablamos,
se ha manifestado a través de la forma en que nos expresamos, se ha manifestado a través de las cosas que hacemos en el día a día, en los distintos escenarios. Recuerde que el principio es servir como vino a servir nuestro Señor Jesucristo. Orar para que en la medida que nosotros seguimos progresando, el entendimiento y el conocimiento conforme a la palabra de Dios sean para venir a alumbrar nuestros ojos con la verdad, para poder conocer verdaderamente cuál es el fin que Dios tiene para nosotros, que conozcamos cuáles son las riquezas en gloria que Dios ha preparado para todos los que le aman, dice la palabra de Dios. Oremos para que el Hijo pueda permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos para que Dios permita, en su gracia e infinita misericordia, que el Espíritu Santo nos selle en el día a día y haga la obra que Dios ya ha establecido. Oremos para que un día, en este proceso de entendimiento, estemos en la morada eterna con el Señor, para alabarlo por siempre y para siempre. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Muchas gracias.